Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! Ellas y sus sonrisas están de luto, ya no hay más miedo en su voz. Ay, qué buena rola, me encanta. Pues bueno, ya se nos viene el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres este próximo 25 de noviembre. Sean todos bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas, en punto a las 6 de la tarde todos los lunes, aquí en Promo Estéreo. Yo soy la maestra Lorena Ramos y el día de hoy tenemos un programa que nos han pedido. Este tema de verdad es que es muy actual, lamentablemente, pero hay que abordarlo desde un punto de vista, desde un análisis jurídico y con perspectiva de género. Y para eso el día de hoy nos dio un espacio en su agenda la maestra Alma Lilia Olivares. Ella es licenciada en Derecho, tiene maestrías y especialidades en temas laborales, tiene más de 20 y tantos años litigando y además de eso ha hecho especialidad en temas de acoso laboral, la norma 035, que también la vamos a acabar tocando como de refilón, que es muy importante dentro de todo esto. Pero bueno, el día de hoy tenemos aquí a la maestra Alma Lilia Olivares. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, licenciada Lorena. Y aquí pues muy feliz de poder compartir estos temas, como bien dices, tan actuales. Sí, lamentablemente actuales, ¿no? O sea, fíjense que acabamos de ir a un foro al Senado, justo, y el tema era otro. Realmente era un tema de salud mental, de psiquiatría y demás, pero pasó una chica que trae un tema en el que convergen varias situaciones complejas, pero una de ellas, que también se le estaba platicando con ella sobre la norma 035, y ella hablaba sobre temas de acoso laboral y demás, que había salido muy mal y que todas las afectaciones psicoemocionales que había tenido. Entonces, bueno, la verdad es que tiene muchas aristas, pero el día de hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista jurídico. Hoy vamos a platicar sobre qué es el abuso laboral, el acoso laboral y cómo solucionarlo. La maestra Alma Lilia ya ha estado en diferentes programas, ¿no? En televisión la han llamado y ha tenido unas participaciones muy exitosas en este tema, con el análisis que ella hace desde el punto de vista jurídico, cómo es que se conforma esta situación del acoso laboral. Y las conductas agresivas y destructivas del personal afectan la productividad de la organización. Y sí lo hemos hablado varias veces, o sea, es inevitable que una persona que no está en un entorno laboral sano, ¿no? Por supuesto, las afectaciones. Y fíjate, hago un paréntesis. En unos días yo leía, a finales de septiembre, habrá una mesa muy interesante sobre las afectaciones de la pandemia en las mujeres. Y bueno, hay que analizarlas también. Prometo hacer un programa después de que vaya al INAP a ver, es la presentación de un libro sobre las afectaciones, pero ¿qué podemos decir de las mujeres durante la pandemia? Si ya de por sí la situación era compleja, todo lo que ha sucedido a partir de la pandemia también, con todo el tema de clima y cultura organizacional y la NOM 035, sí valdría la pena otro programa en específico de eso. Pero bueno, cuando no estamos en un entorno laboral sano, por supuesto que hay problemas y vamos a empezar a platicar desde ahí. ¿Qué es lo que pasa con el tema del acoso laboral, maestra? A ver, el acoso laboral es una situación que se viene presentando cada vez con mayor fuerza. Por eso ha sido necesario que organismos internacionales como la OMS o la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, lo definan, porque esta situación se viene presentando ya de manera reiterada y no encontrábamos la manera de limitarlo jurídicamente. Entonces hubo que definirlo, el acoso laboral, qué es esta situación, como para poder atender las causas, el problema y pues darle una solución. El acoso laboral también es conocido como mobbing, lo que viene siendo que mucha gente conoce este tipo de acoso en las escuelas como bullying. Sería
trasladarlo a un entorno laboral y entonces ahí lo podemos definir como moving. ¿Qué es el moving? Pues son acciones reiteradas de manera sistemática, infringidas por un compañero de trabajo o un grupo de compañeros de trabajo en contra de una persona, con la finalidad de pues menoscabar su autoestima, humillarlo, segregarlo, minar sus capacidades laborales también. Entonces puede tener muchos factores, muchos objetivos este tipo de acoso laboral, pero en realidad pues podemos resumirlo a una generación de violencia en contra de un trabajador. ¿Y estás de acuerdo, maestra, en que también en el tema de la violencia son acciones y omisiones, ¿no? Uh-huh. O sea, que muchas veces también rayan en el asunto de no tomar en cuenta a esa persona y cómo afectan de manera psicoemocional, uh-huh, ¿no? Su desarrollo, porque además todo el tema de la autoestima, uh-huh, cuando no eres tomado en cuenta, cuando no se valora tu participación laboral y demás, cuando justo te están buscando cómo hacerte sentir mal, pues cómo pasa la persona sus días en el trabajo. Bueno, pues se crea un clima laboral bastante hostil, entonces en el que la persona que es víctima de este tipo de agresiones o de este tipo de acoso sexual, pues puede terminar con temas de salud bastante extremos, ¿no? El caso que platicábamos de la persona esta que comentó que ella estuvo incluso al grado del suicidio por un tema de acoso laboral, en el que se sentía agredida, excluida, y que no solo la agresión era en el centro de trabajo, adentro de la organización, sino que trascendía fuera del trabajo. Entonces, la agresión puede recibirse de manera verbal, física o digital, es decir, trasciende al centro, al lugar de trabajo, y entonces está recibiendo constantemente videollamadas o correos electrónicos o mensajes, etcétera, que te hacen sentir seguir siendo víctima, claro, de acoso, de agresiones. Fuera de sus horarios laborales, también es muy importante comentarlo. Y pues bueno, el acoso laboral puede presentarse entre colegas del mismo nivel. Y ahorita vamos a hablar la diferencia justo entre hostigamiento y acoso, ¿no? Uh-huh. que es ese, cuando cambiamos del tema al nivel jerárquico, o entre superiores y subordinados. Asimismo, las conductas pueden ser abiertas y directas o discretas e implícitas y pueden involucrar a uno o más agresores. Como bien lo decía la maestra, o sea, puede ser por un compañero o por varios compañeros. ¿Cómo se manifiesta el acoso laboral? El acoso laboral se puede expresar de muchas maneras y las más comunes, vamos a ir una a una, que son las agresiones verbales, ¿no? Uh-huh. Las agresiones verbales es cuando eres víctima de insultos, calumnias, ofensas o descalificaciones, degradaciones que le quitan mérito a tu ya sea relacionadas con tu actividad laboral o ya sea relacionadas con tu personalidad, con tu carácter o con tu forma física o biológica. Entonces la agresión verbal pues puede también en muchos aspectos. Y para que lo digamos de otra manera, el acoso laboral es siempre entre compañeros de trabajo. Puede ser que el acoso laboral lo esté infringiendo o el violentador sea un compañero de trabajo, puede ser un equipo o un grupo. Por demeritar tus capacidades y quizás quieran, tenga el propósito de despedir directo de trabajo o restancia a tus habilidades y capacidades laborales, ¿no? Pero también puede ser que dentro de ese equipo de trabajo o grupo de compañeros de trabajo que estén los generadores en cada empleado, puede ser que también esté involucrado un supervisor, un jefe, es decir, jerárquicamente un superior al trabajador, que entonces también le da otra característica de mayor gravedad, ¿verdad? Porque no es lo mismo que entre compañeros, siendo grave que te estén acosando, que esté inmerso en ese grupo de acosadores un superior jerárquico. Una iniciativa que acaba de pasar uh-huh. en el Senado, me uh-huh. parece, justo sobre una situación así similar y los que inciten a temas de violencia y demás. Después el generador de violencia no solo puede ser un compañero de trabajo, puede ser
un supervisor, una persona que esté arriba de tu condición jerárquica y que entonces tenga sobre ti ciertas capas de mando. Y que entonces eso hace como más grave o estresante la situación para el trabajador trabajador o trabajadora que es víctima de esta estancia, ¿no? Exactamente, y pues bueno, además de la agresión verbal, el obstruccionismo, ¿no? Implica ignorar las sugerencias, las ideas, como decíamos, pues igual y lo neutralizas, ¿no? Exacto. Como que no le das el rango de movimiento. No lo dejas crecer en el trabajo, no lo dejas que desarrolle todas sus capacidades, lo obstruyes, como ponerlo pues aislado o mantenerlo poco visible para que no sea tan destacada su actividad, ¿no? Eso generalmente se presenta por celos profesionales, cuando ven que alguien que tiene muchas competencias, que deja en desventaja a la mayoría del grupo de trabajo, pues entonces optan por la salida más fácil, que es acosarlo, ¿no? Para minar su autoestima y sus capacidades. Eso es bastante frecuente. Había que ponerle, yo creo que es una situación que probablemente ha pasado por mucho tiempo en los centros de trabajo, pero había que ponerle un nombre y señalarlo y clasificarlo para poder darle atención a ese tema, porque mientras no lo visibilicemos y esté normalizado, pues entonces será un problema que puede irse extendiendo y nunca ser resuelto, ¿no? Claro. Y llevar a extremos a la persona que es víctima, pues la puede llevar a extremos realmente graves, ¿no? Claro. También iniciar rumores inexactos, ¿no? El típico chisme. O sea, no falta. Hacerle campañas. Porque como dicen por ahí, cuando no quema, tizna o se hace un daño. Levantar un rumor o hace falsear sobre la condición de alguna persona, sus actividades, sus acciones, pues si no son ciertas y no llegan a probarse, pues sí le generó ya un daño a nivel de imagen, de credibilidad, de percepción. Iniciar ese tipo de conducta, de rumores para la persona víctima del acoso, del entorno laboral simplemente, o sea, estamos otra vez generando un clima laboral pues no propicio para ni la productividad ni la salud mental de todos los que estén ahí inmersos, ¿no? Exactamente, y decíamos también del tema de la exclusión, que es cuando se tiene el objetivo de aislarla, que también viene muy de la mano con los otros, y pues bueno, hablar del hostigamiento sexual. Este tipo de conducta adversa sucede cuando un empleado está sometido a avances físicos y verbales no deseados de índole sexual, de forma sistemática y que afectan su habilidad para realizar sus tareas competentemente. Hostigamiento sexual. Sí, decíamos, el acoso tiene muchas vertientes o tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? De forma verbal, física, de forma digital, etcétera. Y otra manifestación es el de la hostilidad en el trabajo o de la violencia en el entorno laboral, es el hostigamiento. El hostigamiento sí podemos clasificarlo que exclusivamente es cuando está producido por un superior jerárquico, es decir, por los jefes del trabajador, ¿no? Entonces, fuera entre compañeros no habría hostigamiento, pero cuando se trata del agravante, que es que sea un jefe quien tiene sobre ti un poder de autoridad y tú estás subordinado a esa persona y esa persona te está atacando la mente, pues es hostigamiento. Pero también la variante del hostigamiento es que sea un hostigamiento de tipo sexual, en el que ya está ahí involucrada insinuaciones lascivas, comentarios que incomodan al trabajador o a la trabajadora, a la víctima, insinuaciones de tipo sexuales o incluso presiones para recibir favores sexuales a cambio de cierto tipo de prerrogativas en el empleo o simplemente hasta para mantener el empleo. Entonces, eso sí daría lugar ya incluso a delitos ya claro. de tipo, pues ya delictivas por parte de los jefes. ¿Te ha llegado algún asunto de este tipo? Sí, claro. Sí. La verdad, desgraciadamente es muy frecuente que, pues sobre todo en el caso de las mujeres, que son las que más reciben este tipo de agresión o de violencia, que no siendo la línea ni la política de las empresas, resulte que hay un jefe que es un líder de equipo tóxico
o que es misógino, o que simplemente cree que en su situación de autoridad pues puede abusar, y entonces, ¿por qué no elijo a quien sea mi víctima y voy a recibir favores sexuales? Y esa persona tiene que someterse a mis intenciones, a mis deseos lascivos, nada más ¿para qué? Para mantener el trabajo, ¿no? Por ejemplo, hubo muchas denuncias que se hicieron públicas. En el caso de las maquiladoras, en el norte del país, se hablaba muchísimo de que siempre los supervisores o encargados ahí de control de calidad, etcétera, las sometían a este tipo de agresión física, el hostigamiento sexual, a cambio de que mantuvieran su trabajo simplemente. Entonces, esto sí es muy frecuente y sí está normalizado en algún tipo de ramas de la industria, ¿no? Sí, miren, es importante, como siempre lo hemos visto, como siempre lo hemos comentado, el decir que sucede también con los hombres, porque luego se me acercan y me dicen, ¿no? Ay, yo soy un hombre y también estoy violentado o me han violentado y demás. Pero es importante decirlo, que las estadísticas no nos ayudan, ¿no? Entonces, así como los temas de violencia hacia las mujeres, el hablar de este asunto también es un tema que lamentablemente las más afectadas son las mujeres. Son las mujeres las que más llevan esta carga, porque por mantener un trabajo, el tener que estar viviendo este tipo de situaciones, de hostigamientos, y que sí, efectivamente, llegan muchos casos y se les recomienda iniciar con una carpeta de investigación, además de todo. Claro, sí. Desde luego que también sucede, también los hombres son víctimas del tipo de acoso y de hostigamiento, solo que de este tipo en particular del hostigamiento sexual, es muchísimo menor la estadística de los hombres que sufren este tipo de hostigamiento que el de las mujeres. En las mujeres, en el entorno laboral es mucho más propicio que haya este tipo de presiones y de violencia en contra de las mujeres, derivado también de la cultura de la sociedad aún machista en la que estamos inmersos, ¿no? Sí, el patriarcado. Pues sí, que culturalmente desde novelas, películas, radionovelas o fotonovelas o demás, ejercían un tipo de violencia en contra de la mujer. Incluso se hablaba de la violencia, no lo percibían de esa manera, pero en el entorno laboral, que la secretaria que tenía que, la broma de que se servirle el café pero sentado en las piernas del jefe y cuestiones de esa naturaleza, pues fueron normalizando y fueron dando lugar a que fuera muchísimo más exacerbado esta violencia y agresión en contra de mujeres que en contra de los caballeros, ¿no? Sin embargo, también hay. Sí, justo acabamos de dar una ponencia en la Cámara de Senadores sobre los medios de comunicación y la perspectiva de género, y era una de las imágenes que comentaba y que pasamos a la ponencia. Lo platicaba una imagen de una secretaria justo sentada en las piernas del jefe, y de qué marca son tus medias y cómo estaba. Algo que además pregunta del público, ¿no? Que decían entre normalizado y revictimizar, que si era lo mismo, ¿no? Y pues sí, justo está normalizada este tipo de conductas, pues porque toda la vida se ha visto bien, se ha visto normal, entre comillas, se ha visto normal el que la mujer tenga que hacer determinados favores, ¿no? Más allá de su trabajo, para mantener un trabajo, un salario, ciertas prerrogativas, y entonces pues tienes que doblar las manitas y hacer ciertas cosas, ¿no? Para que te permitan mantener tu trabajo. Y hay muchas situaciones muy veladas que también están muy normalizadas, pero a las mujeres se les exige cierta forma de vestir en el trabajo. Entonces, si tú tienes que ser la cara de la empresa o la representación de la empresa en ventas o qué, hay lugares de trabajo donde les exigen vestirse de determinada manera para que sean atractivas para ventas o para dar la imagen o para la recepción, etcétera. Y entonces esto genera una imagen a la empresa, ¿no? Pero también es un sometimiento a conductas no necesariamente
saludables, ¿no? Para las mujeres. Claro, y aquí entran varios temas, ¿no? Entra el tema de clima y cultura organizacional, en primer lugar, entran las normas, la norma de igualdad laboral, el clima y cultura organizacional que tengan, y por supuesto, número 30. O sea, todo esto empieza, la famosa, y además también famosa para ti, que tú bien que le sabes a ese tema también, maestra. Pues la norma oficial mexicana 035, que tiene un muy buen propósito, muy buenas intenciones, de propiciar entornos laborables saludables mentalmente y psicológicamente para todos los que participan al interior de una organización o de una empresa. Es una norma que bueno, pues es un buen inicio, ¿no? Para empezar a revisar. Es una buena práctica. Todavía no lo podría yo catalogar como una buena práctica porque no ha culminado una la buena aplicación. intención de práctica. Sí, pero es un muy buen propósito, por lo menos que ya está poniendo el foco en el tema que requiere, que uno de los tantos temas que requiere atención, ¿no? La salud mental en los entornos laborales. Entonces, esta norma 035 que puso a temblar a muchas empresas, a muchos patrones, porque piensan que solo les va a representar más revisiones por parte de la Secretaría, por las autoridades laborales, o que va a ser motivo de multas, etcétera. Pero no se ponen a reflexionar sobre los beneficios que la implementación de este tipo de normas puede atraer a su organización de trabajo, porque puede generar a mejor entorno, más saludable en el trabajo, pues más productividad. Suponemos que mientras todo el mundo esté feliz va a producir más y mejor, y van a querer estar mayor número de horas en el empleo, y mientras se genera una buena convivencia entre todos los participantes al interior de la organización, pues seguramente habrá muchísimo más éxito en la productividad o en los fines de la actividad o servicios a los que se dedique la organización. Lo que sí hay que tomar en consideración es que esta entró como con mucho vigor la norma 035. La vigencia de la norma 035, que es para prevenir factores de riesgo psicosocial, ¿no? En los trabajos. Entonces, les decía a las empresas, oye, revisa cómo está tu clima laboral, precisamente. Haz una entrevista a todos tus empleados, a ver qué tan cómodos se sienten en el entorno laboral, qué tanto les gusta participar en actividades en equipo, y detectar problemas precisamente de acoso, de hostigamiento o de líderes tóxicos en el trabajo. Entonces, era muy simple. La primera etapa de implementación de esta norma nada más es, haz un test, haz un simple interrogatorio a tus empleados a ver cómo se sienten, ¿no? Entonces, más allá de que lo vea como una gestión, un trámite engorroso para las empresas, pues la verdad que lo deberían de ver como parte de su productividad. Sí, claro, porque con un clima sano, de capacitación, claro, sí, de higiene y salud. Sí, pero todavía nos falta esa cultura, ¿no? La cultura empresarial, claro, que ha sido lo que más se ha resistido, sí, porque no le están viendo los beneficios, pero en realidad sí representa muchos beneficios, sobre todo para los trabajadores, porque a la postre o a la larga también se está hablando de que se incluya como enfermedad de trabajo. Todavía no llegamos a ese punto, pero por ahí hay iniciativas de que se incluya dentro de las enfermedades de trabajo la salud mental. Claro. Cuando se ve dañada o afectada por los entornos laborales. Entonces, eso sí le va a representar una carga o un riesgo económico alto a los patrones si no atienden desde ahorita estos temas de entornos saludables, ¿no? Sí, que bueno, ahorita regresamos al tema, pero es importante decirlo, cómo pegó durante la pandemia, ¿eh? Digo que hay que hacer un programa posterior a que vaya yo a la presentación del libro del INAP. Voy a escuchar que los especialistas cómo analizan las afectaciones que tuvieron las mujeres, que tenemos las mujeres a partir de la pandemia, y mucho tiene que ver con el tema clima y cultura,
cultura también y cómo regresaron, y si es que muchas regresaron y muchas no lograron regresar a sus trabajos, o sea, muchas quedaron mal, con más cargas de trabajo en casa, ya no les permitió regresar a laborar. Entonces, mira, había una situación para las mujeres de cuántos años tardaríamos en alcanzar más temas de igualdad con los hombres y demás. Lamentablemente, a partir de la pandemia, lo que eran 80, 90 años ya pasó más de los 100, un retroceso terrible para las mujeres, ¿no? Entonces, pues habría que ver también todo esto cómo pegó, porque hay que hacer un análisis. Sí hay ya mediciones a nivel internacional, porque justamente sí se ha observado que el género más dañado por el tema de la pandemia en cuestiones de trabajo fue las mujeres. ¿Por qué? Porque el famoso home office o el teletrabajo o vete a trabajar a tu casa implicaba para las mujeres una doble jornada laboral, porque no podían desprenderse de las actividades de amas de casa, por decir, o de mamá, independientemente de la actividad profesional, porque puede ser que los dos padres de familia estuvieran en casa, pero a uno sí se le daba muy bien el entorno de tú nada más dedícate al home office, a trabajar, y mientras que la mujer, tú también cumple con tu otro rol, porque ese no le es eximido, ¿verdad?, que lo siga cumpliendo. Entonces, tienes que realizar las labores de home office, tu labor profesional, y aparte tienes que estar dando pues los alimentos a todos los miembros de la casa, tienes que estar cumpliendo con las labores de limpieza, incluso de las tareas, y había que estar presente también en las clases por Zoom. De los chamacos. Digitales de los chamacos, y entonces estar atendiendo el tema de las actividades escolares de los niños, y entonces sí se vio que la carga emocional o de estrés o detonadores estresantes eran muchísimo mayores en las mujeres en este tema de la pandemia cuando realizaban home office. Oye, maestra, y habría que preguntarnos en todo esto, ¿por qué sucede el acoso laboral? O sea, ¿cómo es que sucede? Y volvemos a lo mismo. Hay que verlo desde el análisis que hacemos siempre en este programa, desde la perspectiva de género, ¿no? Esa cultura patriarcal que seguimos viviendo en todos los entornos públicos, privados, en todas partes, ¿no? Es lo que nos lleva a que nos dicten determinadas formas de conducta para pertenecer, para pasar a ser parte de, y entonces, a partir de estas formas de poder y demás, donde las mujeres siempre estamos en una circunstancia de diferencia con los hombres, pasamos a formar parte de su clan, ¿no? A lo que nos dictan, a lo que nos dicen, y pues lamentablemente a estas hemos llegado, y situaciones que realmente afectan nuestra vida personal y van más allá de lo que siempre estamos escuchando, de las afectaciones que tienen todas ellas cuando pasan por estas circunstancias y lo que tienen que sortear para poder mantener en muchas ocasiones un trabajo. Así es. Sí, efectivamente, el tema del acoso laboral y hostigamiento laboral no tiene que ver con la actividad o con el trabajo en sí, sino sí, efectivamente tiene más que ver con el entorno social y cultural de las personas involucradas en ese ambiente laboral en determinado momento. Porque pues ha sido difícil que las mujeres se integren por completo a la planta productiva, ¿no? Y entonces que consigan un lugar digno, salarios dignos, salarios iguales. Esto ha venido costando trabajo en el tiempo, pero las mujeres han venido empujando y han venido abriendo muchas puertas y han venido ocupando espacios que los señores o muchos caballeros, no quiero decir que todos, que algunos caballeros pensaron que eran terrenos exclusivos de los hombres. Y entonces hay caballeros que sienten invadidos, ¿no? Sí. Y incluso algunos te lo pueden decir, más allá de sentirse invadidos, se sienten desplazados de los lugares que creen que por derecho les correspondían en forma exclusiva. Y como las mujeres hemos cambiado este tipo de roles, y entonces ha venido empujando a la mujer para ocupar puestos ejecutivos, pues directivos, puestos jerárquicamente de importancia y relevancia en las empresas, entonces eso genera también mucha inconformidad por algunos sectores y
¿En qué deriva? Pues deriva en ataques o en violencia, en algunos de los casos, no en todos, ¿verdad? Claro, pero también es importante señalar que el acoso también se da entre mujeres. También sucede, o sea, no es exclusivo. Estamos hablando de las tendencias de parte de la cultura, pero sí, por supuesto, podemos hablar de celos profesionales, de sabotaje, de destituir a las mujeres, ¿no? De algún puesto, de alguna posibilidad, de los que te van delatando, de los que tienen justo lo que comentabas, la personalidad tóxica, ¿no? Y la importancia de buscar que los entornos laborales, por eso sí hay que apostarle a este tipo de normas y de buenas y de buenos intentos de prácticas. Sí, ¿no? Sí hay que apostarle a la norma 035 y también hay que apostarle a la norma de igualdad laboral, porque todas estas buenas acciones que el otro día me decían, pero no son obligatorias. Por ejemplo, la norma de igualdad laboral no es una norma oficial mexicana como la 035, que sí es obligatoria. Sin embargo, la norma de igualdad laboral es una buena práctica que cruza con muchas otras acciones que te puede llevar a buscar ese clima y cultura organizacional que tu empresa necesite para tener más productividad y para posicionarse de manera diferente. Claro. Pues mira, volviendo al tema de las mujeres también acosan a mujeres en el empleo, pues es cierto. Lo que la forma más evidente de acoso laboral de mujeres contra mujeres es la descalificación de, pues quién sabe qué habrá hecho para llegar a ese puesto, ¿no? Siempre la descalificación de méritos propios o de capacidades o de instrucción académica, etcétera. Entonces, siempre buscar el que haya un trasfondo para que la mujer consiga ciertos puestos de dirección o la pongan en ciertas áreas prioritarias, que genere suspicacia para otras mujeres, eso es bastante lamentable, ¿no? Es bastante lamentable porque es parte de una cultura machista, también ejercida por mujeres, ¿no? en el que quizás ellas se sienten devaluadas o poco capaces y no consideran que otras mujeres sí tienen habilidades, se han preparado, están instruidas, tienen la voluntad, el ánimo, las ganas, y que por méritos propios de habilidades lleguen a los puestos en los que están, ¿no? Y entonces siempre la primera forma de descalificar a una mujer ejecutiva, una mujer directiva, es sospechando de las formas en las que llegó a ocupar ese puesto, ¿no? El sospechosismo, realmente, ¿no? Realmente son muy lamentables, debería ser de las primeras prácticas que las propias mujeres debemos erradicar, ¿no? Pues justo lo comentábamos en el Senado, platicábamos en el Senado de esta situación, de que muchas veces son lamentablemente mujeres, ¿no? Quienes a veces le ponen el pie o la falta de sensibilidad de muchas otras mujeres para permear muchas acciones que vayan con perspectiva de género. Y sí, bueno, lo que hay que hacer es trabajar en un tema reeducativo, preventivo, una nueva cultura para que cambie esta mentalidad, porque tiene que cambiar, o sea, no podemos permanecer de esta manera, ¿no? ¿Y cuáles son las secuelas del acoso laboral? ¿Qué es lo que pasa con una persona, sobre todo con una mujer, hablando de estadísticas, pues porque digamos que los hombres no la viven, también la viven, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas de una persona que vive acoso? Pues mira, son múltiples las secuelas dependiendo del nivel de violencia que se haya ejercido en contra de esta persona, el tiempo tan prolongado en el que se haya ejercido esta conducta y la actitud que haya tomado la persona víctima del acoso, si ha sido posible superar o enfrentar a los agresores, a los generadores de violencia, o no ha podido enfrentarlos, o si ha recibido apoyo de la dirección de la organización, o se ha recibido apoyo de sus pares o de sus jefes, o si ha sido capaz de denunciarlo. Entonces son muchas cuestiones, pero las más relevantes que sería como secuela, pues es un tipo de depresión que requiere un tratamiento profesional, unos niveles de estrés, también que deriva en conductas ya que hacen que la persona se vuelva antisocial,
que incluso le restan las ganas de seguir laborando en el entorno, muchas renuncias a la fuente de empleo por vivir situaciones de esta naturaleza y no poder confrontarlas, niveles de ansiedad y estrés, que también una de las secuelas puede ser que el propósito del acoso esté cumplido y entonces el trabajador no reciba promociones, no reciba ascensos, no reciba aumentos de salario, etcétera. Renunciar al empleo, la tristeza y en casos extremadamente severos una ideas suicidas, ¿no? Como platicó en el Senado la chica esta que planteaba que ella estuvo, a pesar de tener una familia y un entorno de hogar estable, emocionalmente estable, pues se vio afectada hasta esos niveles, ¿no? Y que ella no quería que se invisibilizara ese problema y lo tenía que exponer en foros públicos para que se hable de este tema, ¿no? Sí, y es que es importante mencionarlo dentro del también los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es considerada esta forma de violencia hacia las mujeres, y por eso, justo porque también va como que el objetivo son las mujeres, las que han sido más afectadas justo con esta situación. Entonces, pues esas afectaciones que muchas veces las llevan a tomar una pésima decisión, y sí ha parado en casos sobre temas de suicidio, ¿no? Y nos lo comentaba la chica que fue al foro del Senado, que ella tenía, que no le daba pena decirlo, ya lo había trabajado, pero que ella tenía ideas suicidas después de todo el tema que había vivido en su entorno laboral. En su entorno laboral, sí. Ella al parecer estuvo sufriendo hostigamiento por parte de uno de sus jefes. Refería que había vivido acoso, hostigamiento y discriminación laboral, y que todo esto la llevó, y aparte ya hablaba del síndrome de burnout, que se le conoce así como el síndrome del trabajador quemado, es decir, el que está saturado de trabajo, de presiones, de proyectos, y que la organización o el entorno laboral no le permite tener descansos suficientes, desconectarse del horario de trabajo, desconectarse de las actividades, y entonces también lo someten a un estrés y presiones laborales que rebasan las capacidades emocionales del trabajador, y le desarrollan síndromes, el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Esto en Europa es bastante identificado, y también, pero en Europa resulta que cuando un trabajador presenta estos síntomas ya diagnosticado profesionalmente, pues sí le dan todo el apoyo que sea necesario, ¿no? De indemnizaciones y demás, para que esta persona pues vaya y se atienda y se recupere. Aquí en México pues es todavía muy poco factible. No, bueno, para empezar seguimos con esta cultura, ¿no? O sea, no hay también la cultura de la denuncia, lo sentimos Exacto. muy normalizado, pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Pues si quieres mantener tu chamba, pues te aguantas, y entonces pues sí, lamentablemente es una situación que muy a menudo la podemos estar viendo, ¿no? Y aparte el miedo que les da a las personas que están siendo víctimas o atacadas a través de estas acciones de agresión en el entorno laboral, y les da miedo denunciar. Pero pues aquí sí tendríamos ya que empezar a hablar de cuál sería la salida para la persona que está viviendo este tipo de situaciones, y una de las primeras acciones que debe de tomar es denunciar, y denunciar dentro de su propio entorno lo que está viviendo, porque decíamos que el acoso lo puede estar viviendo de manera notoria y evidente, o lo puede estar viviendo de manera invisible, que le estén ejerciendo este tipo de violencia o de acoso laboral, pero que no sea tan evidente, que sea sigiloso, que sea invisible, ¿no? Y entonces esta persona pues vive en privado también ese tipo de agresión, porque los generadores de la violencia no lo hacen de manera notoria, ¿no? Lo pueden hacer muy, muy subliminalmente o muy disfrazado. Entonces, pues sí hay que denunciar primero al entorno, a la organización, y acudir con jefes inmediatos, con directores, con socios de la empresa,
con el consejo de administración o con el personal que debe estar capacitado en estos temas, que sería el personal de recursos humanos o de capital humano, para hacer evidente esta situación y se trate de solucionar o componer. Si no le dan solución en esta instancia de adentro de la organización, entonces sí ya acudir a instancias fuera de la organización de trabajo para con denuncias y se pueda poner límite a este tipo de circunstancias antes de llegar a situaciones más graves, ¿no? Claro. Pero sí hay que denunciar de manera, digamos, no oficial, sino hacerlo visible o hacerlo evidente al interior de la organización empresarial. Y si esto no funciona o no recibe el apoyo que hay obligación de que se le brinde, pues entonces sí ya acudir con las autoridades laborales a denunciar estos temas para que se ponga un límite y se pueda solucionar y atender las secuelas. Exacto. ¿Y qué medidas podemos tomar además de esto? Definitivamente necesita acompañamiento psicológico, acompañamiento y terapia psicológica de la mano con las acciones que se puedan emprender. Y las vías, pues aquí tú eres la especialista. Tú nos vas a decir qué tantas cosas puede hacer una persona que está pasando por esta situación. Primero sí, yo pondría en un rango prioritario la atención psicológica y el acompañamiento, porque si no está fortalecido su espíritu, su voluntad de denunciar, porque tenga muy identificado el problema y cómo ocurrió, no va a tener el ánimo o la suficiente entusiasmo ni ganas de llevarlo a los temas jurídicos, porque les parece revictimización, ¿no?, de la situación. Entonces, sí, tratarlo primero con acompañamiento, como dices, maestra, psicológico, psiquiátrico, suficiente para que le den la fortaleza y las herramientas necesarias para poder entonces sí acudir a un tema ya de jurídico, ¿no? Y si estamos hablando de discriminación, pues se puede acudir a la CONAPRED, a la Comisión Nacional en contra de la discriminación. Se puede acudir con denuncias incluso anónimas a la Secretaría del Trabajo, para hacer valer que en determinado lugar no existe un entorno saludable. Eso es importante que sepan, porque muchas veces están amenazados o tienen miedo, entonces sí pueden presentar quejas anónimas en la Secretaría de Trabajo. ¿Hay algún buzón, algo para que las presenten? Sí, hay una dirección de denuncias y de quejas. Y precisamente a sabiendas de que se puede, si el trabajador denuncia abiertamente, puede haber represalias adentro de la organización empresarial o del entorno laboral en contra de estos, se pueden presentar denuncias anónimas de modo tal que se envíe una revisión o una inspección al centro de trabajo, a manera de que se vea qué se está haciendo precisamente, por ejemplo, con la aplicación de esta norma oficial, la 035, ¿no?, que sería la que estaría encomendada para generar los ambientes saludables en el trabajo. Entonces, también se puede solicitar incluso indemnizaciones a los trabajadores, rescindir la relación de trabajo por causas imputables al patrón, porque hay situaciones de acoso, de hostigamiento que se han perpetrado en contra del trabajador víctima o de trabajadora víctima, y o incluso el patrón puede rescindir la relación de trabajo a los empleados que son generadores de violencia, porque incumplen con una de las obligaciones que tienen de guardar respeto en el entorno laboral, para con todos sus patrones, jefes y compañeros de trabajo. Entonces, bueno, pues en primer lugar solicitar el apoyo de un profesional en el tema psicológico para mantener una salud mental un poquito en el proceso, ¿no? Para tener las herramientas, la fortaleza emocional. Para lo que venga, ¿no? Después el tema de los derechos humanos también, y solicitar la intervención de un mediador. Esta también está interesante. En las juntas locales de conciliación se establecen procesos de mediación en el que un tercero neutral facilita el diálogo entre la víctima y el victimario. Yo creo que cuando el caso todavía no es muy grave, ¿no? Seguramente se puede solicitar ahí el apoyo de un mediador para salvar un poco la situación, ¿no? Pero son casos que todavía no son muy graves.
¿no? Pero antes de llegar a esa etapa para exponerlo en los centros de conciliación laboral, yo creo que sí tiene que haberlo denunciado al interior de la organización empresarial, ¿no? Al interior del centro de trabajo, con las personas que sean las competentes, el área de recursos humanos, los patrones directos, dueños o socios de la empresa, y exponer este problema, porque a lo mejor ahí es donde muy factiblemente encontrarán la solución, o se pueden poner límites a la situación que se esté presentando. Claro que también el trabajador o trabajadora víctima de estas circunstancias, pues debe recabar la mayor parte de evidencia posible, ¿no? De la situación que está padeciendo. Esa es, y como es un tema complicado, porque como bien lo decía la maestra, o sea, resulta que se hace de manera muy velada, muy disfrazada. ¿Cómo es que vas a saber en qué momento te va a ir mal, no? ¿Cómo vas juntando todas esas pruebas, mensajes, grabaciones? Tiene que ser un tema reiterado, no puede ser como ocasional, tiene que estar sucediendo ya de manera periódica, reiterada, sistemática, ¿no? Reiterada, sí, para que se considere acoso. Pero platicarlo con otros compañeros de trabajo tal vez sea importante, porque si la persona se lo calla, y entonces si está ocurriendo muy de manera disfrazada, muy velada, los demás no están al tanto, los compañeros de trabajo no están enterados. Entonces, si tú haces visible el tema en tu propio entorno y platicas de esto con tus compañeros de trabajo, ellos van a empezar a prestar atención en todo lo que te está ocurriendo, y ellos pueden empezar a detectar señales de que efectivamente te está sucediendo tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces, pueden servirte ellos también de apoyo emocional, e incluso a posteriori podrían hacer un apoyo ya en acciones legales, incluso, ¿no? Si perciben este tipo de circunstancias. Pero si no se los platicas, pues a lo mejor no ponen foco, no ponen atención a lo que estás padeciendo. Exacto. Y pues bueno, para allá casi se nos fue la hora, ¿eh? Tú que me decías que sí, el programa duraba 1 hora, le dije sí dura, y ya tenemos 5 minutos, 5 o menos. Bueno, pues ya para acabar, maestra, nada más, ¿cuáles serían entonces las posibilidades que tiene, los caminos que tiene una persona que está viviendo acoso? El tema, el apoyo psicológico y el materia administrativa, materia penal. En materia laboral, desde luego. Pero yo sí, la primera recomendación es expongan el tema, háblenlo, háganlo visible. Si está ocurriendo de manera velada o de manera disfrazada, platíquenlo con los demás compañeros de trabajo, platíquenlo con sus jefes directos, platíquenlos con los directores de recursos humanos, platíquenlos, incluso si tienen que llegar a los socios de la empresa, pues llegan a los socios de la empresa, pero hagan visible el tema, expónganlo, porque en la medida en que lo expongan, lo hagan visible, pues habrá muchísimas más formas de dar solución a este tema y de poner límites a los generadores de las personas que sean las generadoras de violencia dentro del entorno laboral. Yo creo que ese es un paso muy importante, y creo que en la mayoría de los casos que me ha tocado conocer, exponiendo el tema, sí se logra buenos resultados. Si ya ahí no obtuviste ningún resultado, entonces sí pedirle también a la empresa, a través de las personas competentes, o que tengan las facultades para eso, pedirle el acompañamiento psicológico y psiquiátrico a tu caso en particular. Ya que tengas este acompañamiento psicológico, que te dé las herramientas necesarias y la fuerza necesaria para confrontar a esta situación en temas legales, pues entonces ya que sea prácticamente de los últimos caminos que tengas que recorrer, el de las acciones legales. Pero sí hay la manera de llegar a este punto, a las instancias legales, por falta, pero ya para esto ocurrieron muchas omisiones en el camino de personas que debían de atender el tema y no lo atendieron. Exacto, y miren, un tema que tenemos que retomarlo, y cuando planteábamos el cómo íbamos a abordar hoy esta problemática en el programa, nos salió por todos lados, o sea, sí es este tema, pero a fuerza vamos a tenerle que entrar a la norma 035 y al tema de igualdad laboral. Entonces, si usted tiene una empresa o está en alguna área de recursos humanos y cree que no es importante, échele un ojito a toda la información que hay
con respecto a la norma 035 y cuáles serían las bondades de que retomen en su empresa, en su asociación, este tipo de buenas prácticas que además la verdad es que se van a ver reflejadas en un tema de productividad, porque cuando la gente está en un ambiente laboral sano, pues cambia todo completamente. Entonces, es más productivo, más eficiente. Estas buenas prácticas, la verdad sí ayudarían en mucho a que su empresa se pudiera posicionar de una manera diferente y además, pues imagínense, las personas ya van a trabajar como más contentas, ¿no? Estas empresas donde la gente va súper feliz a trabajar. Se genera mejor imagen para la empresa, por supuesto, y genera mejores empleados. Y genera mayores alcances al interior de su productividad y sus actividades. Entonces, es beneficio por todas partes. Así que esas prácticas tómenla en cuenta y pues este tema no podíamos dejar de tratarlo sin hablar justo de la norma 035 y de la de igualdad laboral, que de veras échenle un ojito. Está bien interesante esas buenas prácticas y bueno, pues también habrá que ver qué sucede a nivel internacional con todos los objetivos de desarrollo sustentable, a ver qué está pasando allá y ver cómo van a permear todas estas acciones, ¿no? De la Agenda 2030, porque también ahí está el tema de trabajo decente, está el tema de mujeres, de equidad, de inclusión, toda esta sombrilla tan grande que te ahora trae. Hay un nuevo tema que se está tratando a nivel internacional que son los neuroderechos. No, bueno. que tienen todo que ver con estos temas que hemos platicado, ¿no? Sí, no, sí. Es súper interesante dar seguimiento a todos estos avances en materia internacional y cómo van a permear también en nuestras políticas nacionales. Pues maestra, ya estamos a nada, ¿verdad, Chelis? Ya, se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias a ver, por la invitación. Dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? En Twitter, Olivares Salí. Ajá. En Facebook tengo una página que es Jurídico Olivares, Franco, y mi correo electrónico es ali.olivares@hotmail.com. Pues bueno, ahí tienen a la maestra Alma Olivares. Ella es especialista en temas laborales y sobre todo en este tipo de asuntos. Y la norma 035 también, con mucho gusto. Yo soy su amiga la maestra Lorena Ramos y nos vemos por aquí el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde en Tejiendo Vidas. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, tenemos que hacer algo, ya basta. Ellas, tu hermana y madre, tu esposa e hija, tu abuela y cualquier mujer. Ellas, tu nacimiento, primer aliento, las debes de proteger. Ni una menos, no más fantasmas, ni una menos, ya basta. Ni una menos, no más fantasmas. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, tenemos que hacer algo. Ya basta.